Muchas gracias, profe. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Matemáticas y en especial a la Comisión de Matemáticas Aplicadas e Industriales por brindarnos estos espacios. Son importantísimos para nosotros porque en estos espacios pues podemos tener contacto con nuestros pares académicos y quizá con personas pues que acá en nuestras regiones sería algo difícil de contactarnos. Entonces, muchas gracias por brindarnos estos espacios. Bueno, como la idea de estas charlas, de estos espacios es conocernos, ¿sí?, entre nosotros y tal vez crear o forjar lazos de cooperación. Entonces, pues voy a empezar haciendo una introducción de quién soy yo. Bueno, yo soy licenciado en matemáticas de la Universidad del Cauca y magíster en ciencias matemáticas también de la Universidad del Cauca. Durante mi maestría trabajé bajo la dirección de la profesora Rosana Mera, y pues posterior a la finalización de mi maestría me vinculé a la Universidad del Cauca como profesor ocasional. Estuve trabajando más o menos un año y después de ello tuve la oportunidad de ir a la Universidad del Valle a adelantar mis estudios de doctorado. Mi doctorado lo realicé bajo la dirección del profesor Héctor Jairo Martínez. Y bueno, estando allá también tuve la opción de hacer un par de estancias de investigación. Estuve pues varios meses en la Universidad de Campinas trabajando con el profesor José Mario Martínez y en el IMPA trabajando con el profesor Alfredo Yusen. Bueno, una vez que terminé mi doctorado, tuve la fortuna de regresar acá a mi ciudad natal, a Popayán, y vincularme como profesor de planta nuevamente de la Universidad del Cauca. Una vez que me vinculo, entonces, bueno, ya empiezo a trabajar dentro del grupo de optimización de la Universidad del Cauca, que es un grupo en el cual hemos venido desarrollando pues, varios trabajos de investigación a lo largo de todo este tiempo. En realidad, el grupo se creó desde el 2011 y bueno, ya llevamos 10 años. Hemos adelantado varios trabajos de investigación, todos en el área de la optimización. Bueno, vamos ahora sí, ya que hice esta pequeña presentación de quién soy yo, vamos a tocar el tema pues, que nos está reuniendo el día de hoy aquí, y es el de la optimización. He querido abordar esta charla empezando con una pregunta. En realidad voy a abordar varias preguntas a lo largo de la charla, pero he querido empezar con esta primera pregunta que creo que es natural que todos nos hagamos en un momento, y es, ¿qué se puede optimizar? En realidad hay diversas situaciones en nuestro entorno y en la vida diaria que se pueden optimizar, y hay diversos problemas en muchas áreas que requieren de la optimización. He traído aquí 3 casos en particular, ¿sí? Yo voy a mencionarlos pues, muy brevemente. El primero de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el transporte aéreo. Si nosotros nos quisiéramos desplazar, por ejemplo, desde Bogotá hacia Estambul, que por cierto es uno de los vuelos más largos que se puede hacer desde Colombia, vemos que ahí se traza una ruta. Todos sabemos que la distancia más corta entre 2 puntos pues es una geodésica, y en realidad pues esa ruta que está trazada ahí pues, está algo lejos de ser una geodésica. Sin embargo, esa ruta debió ser trazada por el personal al cargo, quizá por la compañía aérea o el mismo piloto, bueno, las personas encargadas. Debió ser trazada teniendo en cuenta muchas situaciones limitantes a lo largo del vuelo, como por ejemplo la existencia de otros vuelos alrededor, el combustible que se le cargó al avión también. El hecho es que esa ruta que se trazó ahí debió haber sido la mejor ruta que se pudo trazar, o la ruta que le requería la menor cantidad de tiempo o la menor distancia, teniendo en cuenta las limitaciones del entorno. Entonces ellos ahí debieron optimizar la ruta de vuelo. En otra área, pasando a la ingeniería, por ejemplo, cuando se deben diseñar brazos robóticos, estos brazos deben ser diseñados de tal forma que el trabajo realizado por el brazo sea el menor posible. Por ejemplo, si deseamos llevar un objeto desde un punto A hasta un punto B, lo que se requiere es que pues este brazo haga ese trabajo en el menor recorrido posible, o que sea llevado a cabo en el menor recorrido posible.
Estos diseños deben ser realizados teniendo en cuenta las condiciones del ambiente donde se va a desempeñar el brazo robótico. Por ejemplo, quienes diseñaron este brazo, que a propósito es de la Estación Espacial Europea, debieron haber tenido en cuenta que el brazo iba a desarrollar su trabajo en el espacio, con condiciones muy diferentes a las condiciones que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, ahí tenemos ciertas limitantes de este sistema que llevaron a las personas que diseñaron este brazo a tener en cuenta y a resolver quizá un problema de optimización teniendo en cuenta esas limitantes, que más adelante las llamaremos restricciones del sistema que vamos a optimizar. Bueno, y pasando a otro campo, el campo de la economía y de las finanzas, supongamos que viene una persona con mucho dinero y nos dice que quiere invertir su dinero en distintas acciones o en distintas cosas y nos pide que le diseñemos un portafolio de inversiones. Claro, esta persona va a querer que dos cosas. Primero, obtener la mayor cantidad de ganancia posible y segundo, correr el menor riesgo posible. Entonces ahí tenemos una situación donde debemos optimizar dos cosas, las ganancias y el riesgo que se va a correr. Bueno, como vemos, hay tres áreas distintas donde pues, constantemente se nos presentan problemas en los cuales el hombre tiene que optimizar. Incluso nosotros mismos diariamente nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos vemos obligados a optimizar o en las cuales quisiéramos optimizar nuestros recursos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, si nosotros vamos a comprar nuestras cosas, nosotros quisiéramos optimizar nuestro dinero y creo que eso es lo que hacemos la mayoría. Vamos con la intención de optimizar nuestro dinero. Queremos comprar la mayor cantidad de cosas posibles de las que necesitamos y, por supuesto, haciendo pues, el menor gasto posible. No sé si han hecho el experimento ustedes, y si no, pues les dejo ahí un reto. Cuando vayan al supermercado y uno tiene que comprar, por ejemplo, la crema dental, ¿qué es más económico? ¿Comprar un tubo de 100 gramos o comprar dos tubos de 50 gramos? ¿Sí? Les dejo esa tarea para que la próxima vez vayan y saquen sus propias cuentas y así por el estilo nosotros podemos ir optimizando nuestros recursos. Bueno, de igual forma, cuando deseamos hacer nuestros desplazamientos, por ejemplo, cuando vamos de nuestra casa a la universidad, de nuestra casa al supermercado, de nuestra casa al parque o a cualquier otro sitio, nosotros quisiéramos optimizar el tiempo de nuestro desplazamiento. ¿Sí? Observen que ahí nosotros no estamos muy interesados en optimizar la distancia recorrida, porque quizá nosotros conozcamos rutas cortas, pero de pronto por esas rutas tenemos trancones impresionantes. Entonces lo que uno quiere es tomar otras rutas, no importa que sea más larga, pero me voy a demorar menos. Y es así como funcionan las aplicaciones como Waze o Google Maps. Uno le indica dónde está, uno le dice para dónde quiere ir y él le traza a uno la ruta óptima en cuestiones de tiempo, cuando la variable a optimizar es el tiempo. Él por lo general no nos traza la ruta óptima midiendo la distancia, sino midiendo el tiempo. Pero bueno, eso pues no es tan impresionante, ¿sí? El hecho de que estemos constantemente optimizando creo que no es tan impresionante. Algo que es mucho más impresionante es que la naturaleza también optimiza constantemente. De hecho, hay un principio en la física que se llama el principio de la mínima acción. De hecho, Pierre Fermat fue uno de los primeros en observar este tipo de comportamientos de la naturaleza. Y resulta que la mayoría de fenómenos de la naturaleza se llevan a cabo o llevan a cabo sus acciones tratando de minimizar una cantidad que en la física la llaman la acción. ¿Sí? Y él lo observó, por ejemplo, con la luz. Y en nuestro entorno creo que lo podemos vivir por estos días muy frecuentemente cuando se nos presentan tormentas eléctricas. Resulta que los rayos buscan o siguen caminos que minimizan su tiempo de viaje. Y en general, Pierre Fermat observó eso, que la luz en general, de todas las rutas posibles, de todos los caminos posibles por seguir, iba a seguir rutas que minimizaran su tiempo de viaje. De igual forma, lo podemos observar en la formación de burbujas. Cuando vemos burbujas en el agua o en el aire, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros ha visto una burbuja con una figura piramidal o con una figura cúbica. ¿Sí? Las burbujas tienen formas esféricas, ¿sí? o formas muy parecidas a lo que es una
una esfera. Y una pregunta inocente, aquellas preguntas que hacen los niños es ¿por qué las burbujas son esféricas o tienen su forma esférica? Resulta que la esfera es la figura geométrica que es capaz de encerrar la mayor cantidad de aire haciendo uso de la menor cantidad de superficie. Y entonces, en ese sentido, la naturaleza está optimizando el material de construcción. Lo podríamos ver de esa manera. Y en general, el universo está optimizando constantemente. La segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Una de sus consecuencias es que la entropía, la entropía está constantemente en búsqueda de una maximización. La entropía es una medida del desorden, ¿sí? Grosso modo. Entonces, el universo está constantemente buscando una maximización de esa entropía. Entonces, aquí tenemos tres situaciones, nuevamente muy particulares, en las cuales podemos observar que la naturaleza está constantemente optimizando. Entonces, ya que vemos que hay varias situaciones en las cuales tanto la naturaleza como el hombre se ve necesitado de optimizar, entonces ya nos podemos hacer una pregunta. Bueno, ya que sé qué debo optimizar o qué cosas se pueden optimizar, ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos optimizar? Para dar respuesta a esta pregunta, entonces debemos tener en cuenta tres factores. El primero de ellos es que debemos identificar un objetivo. Matemáticamente, el objetivo va a estar representado por una función escalar, por un campo escalar. Y esta pues, nos va a dar razón o va a ser una medida cuantitativa del comportamiento del sistema que queremos optimizar. ¿Sí? Esa cantidad la debemos poder medir. También debemos tener en cuenta las variables del sistema. Estas variables, ¿sí? Nos van a representar las propiedades o los elementos que se involucran en el sistema que queremos optimizar. Y de igual manera debemos tener muy en cuenta las limitaciones del sistema a optimizar. Y estas limitaciones son las que en optimización llamamos restricciones. Si tenemos en cuenta estas tres cosas, entonces seremos capaces de construir un modelo matemático. Y es quizá uno de los pasos más importantes en el camino de la optimización. ¿Por qué razón? Porque si el modelo matemático no es muy bueno, no es representativo del sistema, entonces podemos usar el mejor método para resolver el problema de optimización, pero la respuesta no va a ser confiable, o la respuesta no nos va a responder a lo que nosotros queremos averiguar, ¿sí? El modelo debe ser lo más veraz posible, lo más asertivo posible con respecto al sistema que nosotros queremos optimizar. Bueno, y ahora que ya hablo de modelo matemático, ya hago la transición a lo que es la escritura o la presentación de un problema de optimización en forma matemática, entonces ya puedo abordar una pregunta que quizá en estas 10 primeras diapositivas la había esquivado, y es ¿qué es la optimización? ¿Sí? Bueno, me tomé el atrevimiento de dejar esa pregunta hasta esta diapositiva porque en realidad es bastante complejo encontrar una definición de lo que es la optimización. De hecho, la Real Academia Española hace una definición que es muy vaga para nosotros. Básicamente, la Real Academia dice que la optimización es buscar la mejor manera de llevar a cabo una acción. Y bueno, pues a nosotros matemáticamente eso no nos dice mucho, ¿sí? He optado por traer o compartirles esta definición de George Nocedal y Steven Wright en su libro Optimización Numérica. Y básicamente ellos dicen que la optimización es la minimización o maximización de una función, y esta función podría o no estar sujeta a algunas restricciones en sus variables. Y observemos que en tan solo esas dos líneas que están ahí se relacionan los tres factores que presenté inmediatamente anterior. Necesitamos o vamos a minimizar o maximizar una función. Esta función se conoce como función objetivo y era lo que les decía, es lo que me va a permitir medir el sistema que yo quiero optimizar. Y esa función objetivo podría o no estar sujeta a algunas restricciones o algunas limitaciones, y esas limitaciones se van a dar en términos de las variables del sistema. Y claro, la función objetivo también se da en términos de las variables. Teniendo en cuenta esta definición, entonces matemáticamente un problema de optimización se nos puede presentar
de estas dos maneras. A la izquierda, en la caja amarilla, tenemos un problema de minimización sin restricciones. Ahí no hay limitaciones sobre la variable, ¿sí? Sobre las variables del modelo. Ahí decimos simplemente que X es en Rn, o sea que la solución a ese problema puede ser cualquier vector del espacio n-dimensional. A la derecha, en la caja verde, tenemos un problema de minimización con restricciones, ¿sí? Las funciones R sub i nos representan las restricciones, bueno, y estas vienen a representar por desigualdades o por igualdades. En este caso, pues, tengo problemas de minimización, pero como lo dice la definición, ellos también pueden ser de maximización, y bueno, tendríamos análogamente un problema de maximización sin restricciones y un problema de maximización con restricciones. Bueno, creo que es un buen momento ahora sí para ver un ejemplo de una situación muy particular donde nos vemos orientados a optimizar. Bueno, aquí hay una información, quiero que la lean, por favor. Voy a dar unos minuticos para que la lean y ya continuamos. Bueno, aquí tenemos una mera información. Aquí aún no hay ningún problema, no se nos ha planteado ningún problema. Para comprender un poco más esta situación, entonces aquí he traído un pictograma. Resulta que lo que nos decía la anterior información es que tenemos dos plantas de producción, una en Buenaventura y una en Barranquilla. La planta de Barranquilla puede procesar 500 enlatados por día, la planta de Buenaventura puede procesar 750 enlatados por día. Y resulta que hay tres almacenes, uno en Medellín, uno en Bogotá, otro en Cúcuta, y estas plantas deben distribuir su producto a los tres almacenes. El costo de transportar una unidad de este enlatado desde Buenaventura hacia Medellín es 1.200 pesos, de Buenaventura a Bogotá 1.200 también, de Buenaventura a Cúcuta 1.900 pesos. Bueno, y en verde encontramos la información del costo de transportar las unidades de enlatados desde Barranquilla hacia estas tres ciudades. Bueno, resulta que el gerente de estas plantas nos ha contactado y nos ha pedido un favor. Nos ha pedido el favor de que le diseñemos un programa en el cual le digamos cómo distribuir su producto en las tres ciudades de tal manera que se satisfagan los pedidos que ellos nos están haciendo, mínimo 300 latas en cada almacén, pero de tal forma que él minimice su costo de transporte, ¿sí? Esa distribución se puede hacer de muchas maneras, pero obviamente el dueño o el gerente de estas plantas no va a querer gastar mucho más de transporte, pudiendo optimizar ese valor. Entonces, una vez que ya tenemos planteada la situación problema, entonces debemos ir e identificar esos tres factores que mencionaba anteriormente para conseguir un modelo de esta situación problemática. Bueno, entonces, el primer paso es identificar las variables, como lo que yo quiero es identificar la función de costos, y esta función de costos va a depender de la cantidad de elementos que mande de una ciudad a otra. Entonces, las variables nos van a dar cuenta de esto, de las unidades que se van a enviar desde Buenaventura y Barranquilla a cada una de las tres ciudades. Una vez que hacemos esto, entonces ya podemos identificar la función objetivo, la función que nosotros queremos minimizar, que debe ser una función de costos, ¿sí? Esta función de costos pues la puedo obtener fácilmente multiplicando el costo de enviar cada unidad, por ejemplo, desde Buenaventura hacia Medellín, desde Buenaventura hacia Bogotá y desde Buenaventura hacia Cúcuta, y lo mismo para las unidades que se envían desde Barranquilla. Sumo estos valores y entonces voy a obtener una función de costos totales, y esto es lo que yo quiero minimizar. Ahora bien, nos preguntamos, ¿tenemos limitaciones en el sistema, en el problema? ¿Sí? La respuesta es sí, tenemos limitaciones sobre las variables. ¿Por qué razón? Limitaciones de logística en este caso. Resulta que si yo sumo todas las unidades que van a ser enviadas desde Buenaventura, estas no pueden exceder las 750 unidades. ¿Por qué razón? Porque por razones de operatividad en Buenaventura no me pueden procesar más de 750 unidades.
Y lo mismo si sumo las unidades producidas en Barranquilla, que van a ser enviadas desde Barranquilla. No pueden exceder las 500 unidades. Ahora bien, si yo sumo la cantidad de unidades que se van a enviar desde Buenaventura y desde Barranquilla hacia Medellín, que es la ciudad 1, pues esta debe superar las 300 unidades, porque ya necesitan por lo menos 300 unidades. Lo mismo con la cantidad de elementos que se van a enviar hacia Bogotá y los elementos que se van a enviar hacia Cúcuta. Entonces aquí tengo 5 desigualdades que me representan las restricciones del problema que yo quiero optimizar. Y ahora, si ya uno todo eso, entonces ya tengo un problema de optimización y aquí ya tengo un modelo del problema que yo quiero afrontar. Bueno, resulta que este problema en particular tiene ciertas características que lo hacen muy especial. Por ejemplo, la función objetivo, que era la función de costos, es una función lineal en sus variables. Y las restricciones, que aquí las observamos, también son funciones todas lineales. Por lo tanto, este problema se enmarca dentro de la subárea de la optimización que se conoce como la programación lineal. Y aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar una cosa. En el campo de la optimización, en el área de la optimización, las palabras programación y optimización son sinónimas. Entonces, cuando escuchen programación lineal u optimización lineal, es exactamente lo mismo. Está haciendo referencia a que vamos a resolver un problema de optimización donde tanto la función objetivo como las restricciones, todas son lineales. Bueno, y aquí ya empiezo a hablar de que dentro de la optimización hay ciertas subáreas. Y estas subáreas, ¿sí? Se definen por las características del problema que debamos resolver. Bien sea por las características de la función objetivo, de las restricciones o de las variables. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esas características, entonces nosotros nos podemos encontrar con problemas de optimización sin restricciones, como lo mencionaba en la definición de lo que es la optimización, o con restricciones, que son aquellos pues, donde tenemos limitaciones sobre las variables, como el ejemplo que acabamos de ver. También nos podemos encontrar con problemas de optimización o programación lineal, que son aquellos donde tanto la función objetivo como las restricciones son lineales, o programación no lineal, que son aquellos problemas en los cuales o bien en la función objetivo o bien en las restricciones hay por lo menos un término no lineal. Y de todas esas posibles combinaciones de problemas de programación no lineal, hay unos muy específicos por sus características también. Y entonces ahí nos encontramos con la programación cuadrática, que es aquella donde la función objetivo es un campo escalar cuadrático y las restricciones son lineales, o con problemas de optimización convexa, que son aquellos problemas donde tanto la función objetivo como las restricciones son convexas. De igual manera, dependiendo de las variables y del problema que nosotros vayamos a optimizar, nos podemos encontrar con problemas de optimización continua o discreta. Por ejemplo, si lo que queremos optimizar es un tiempo de viaje, entonces el tiempo es una variable continua. Ahí estamos con un problema de optimización continua. Pero si lo que queremos optimizar es la cantidad de cosas u objetos que queramos llevar de un lado a otro, como en el ejemplo que vimos, en el ejemplo de distribución hace un momento, ahí tendremos un problema de optimización discreta. ¿Por qué razón? Porque nosotros no le podemos decir al gerente de aquella planta, vea, usted tiene que llevar 253.5 latas de Buenaventura a Bogotá. No, o son 253 o son 254, pero él no va a llevar mitades. Entonces, en ese caso estamos con problemas de optimización discreta. Y también puede que tengamos cierta incertidumbre sobre las variables del modelo. En el ejemplo aquel que les mencionaba al inicio del diseño del portafolio de inversiones, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a resolver esa clase de problemas, resulta que nosotros debemos tener una información previa. Quizá nosotros sepamos el comportamiento de una determinada acción el día de hoy, que ya se está terminando. Sabemos qué pasó con esa acción ayer y sabemos qué pasó con esa acción la semana pasada. Pero no sabemos exactamente qué va a pasar con esa acción, con el valor de esa acción mañana, ni sabemos qué va a pasar la siguiente semana. Quizá podemos tener un escenario de posibles
situaciones que se puedan presentar con respecto al valor de esa acción, ¿sí? Y entonces ahí estaremos hablando con una componente de lo que es un espacio muestral. Y entonces ahí viene la probabilidad y juega un papel importantísimo en ese problema de optimización. Entonces, en ese caso estaremos abordando problemas de optimización estocástica. Y en el caso en el cual sí tenemos toda la información de las variables o certidumbre total sobre el comportamiento de las variables, entonces tendremos optimización determinística. Bueno, como vemos, entonces dentro de la optimización también podemos encontrar subáreas y identificar estas subáreas cuando estamos trabajando con uno de estos modelos es importantísimo, porque resulta que los métodos que se diseñan o los métodos que uno use para resolver uno de estos problemas depende de dónde yo pueda clasificar mi problema. Hay métodos especializados para resolver problemas de optimización estocástica y hay métodos especializados para resolver problemas de optimización determinística. Y también es importante mencionar que estas subáreas no son excluyentes entre sí. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de programación no lineal, discreto y determinístico. En particular, el ejemplo que mencionaba anteriormente, el de la distribución de los enlatados, es un problema de programación lineal, ya lo mencionaba anteriormente, es discreto, porque necesito optimizar la cantidad de objetos que voy a transportar, y además es determinístico, porque yo sé el comportamiento exacto de las variables. Entonces, hacer esa serie de clasificación es importante, lo mencionaba, porque así ya voy a poder saber qué clase de métodos voy a poder usar para resolver esta clase de problemas. Bueno, y ahora sí, ya que vemos toda esta serie de subáreas en las que podemos dividir la optimización, en la que podemos encontrar problemas de optimización, pues es necesario pues, dedicarnos a estudiar, por lo menos en esta charla, o mencionar una de ellas, ¿sí? Quizá durante un curso entero uno podría estudiar cada uno de esos problemas, o incluso para estudiar uno de ellos uno necesitaría un semestre entero. En esta ocasión he querido centrarme sobre los problemas de optimización sin restricciones, optimización continua, sin restricciones, ¿sí? Y en general, cuando ustedes vayan a un libro de texto a querer investigar sobre este tema, o en internet o en Google, ustedes pongan optimización sin restricciones, por lo general siempre va a aparecer el problema de minimización sin restricciones que presentaba anteriormente. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué minimizar? ¿Por qué no aparece el problema de maximizar? Bueno, la respuesta es muy sencilla, y es que todo problema de maximización es equivalente a un problema de minimización, donde la función objetivo es el negativo de la función objetivo del problema que quiero maximizar. Entonces, ahora que ya sé que todo problema de maximización lo puedo ver como un problema de minimización, entonces me puedo encargar solo de estudiar las propiedades de este problema de minimización, y ahí ya estaremos hablando solamente de minimización sin restricciones. Y en general, en casi todos los libros de texto se desarrolla la teoría para estos problemas de minimización sin restricciones. ¿Y por qué iniciar con esta parte? Pues bueno, porque resulta que el desarrollo teórico de la optimización sin restricciones es la base del desarrollo teórico de la optimización con restricciones, ¿sí? Todo lo que uno hace por acá en la optimización sin restricciones es necesario para poder analizar la optimización con restricciones. Bueno, antes de avanzar un poco en este tema en particular, quiero aclarar un par de conceptos, ¿sí? En cuanto a lo que es una solución de este problema en particular que estamos viendo en pantalla. En general, uno identifica dos clases de soluciones, lo que llamamos minimizadores locales y los que llamamos minimizadores globales. Resulta que es posible que nosotros encontremos un minimizador local y diremos que hemos encontrado un minimizador local de la función objetivo f si somos capaces de identificar una vecindad del punto que estamos suponiendo que es la solución, de tal forma que si comparo el valor de la función objetivo con todos los elementos de la vecindad, entonces el valor de la función objetivo en ese punto es menor que todos los demás dentro de la vecindad. Y diremos que hemos encontrado un minimizador global si al comparar el valor de la función objetivo en este punto, pues este es menor que el valor que toma la función objetivo en todos los demás puntos del espacio donde yo esté trabajando.
¿Ves? Aquí ya hemos identificado dos clases de soluciones, locales y globales. También hay una parte de la optimización que se encarga del estudio de la optimización global o de los métodos para encontrar minimizadores globales, ¿sí? En este caso, nos vamos a centrar solamente o nos vamos a esforzar en identificar lo que son los minimizadores locales, ¿sí? Que digamos es como el primer paso que uno daría, identificar primero los minimizadores locales. Bueno, para ello, entonces la pregunta obligada es, bueno, si yo quiero encontrar un minimizador local de la función f minúscula, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Quizá una primer respuesta a eso sería una respuesta algo inocente, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, tomemos la función objetivo, tomemos todos los elementos del espacio donde estamos trabajando, hagamos la evaluación y nos quedamos con la menor de ellas, si es que existe. Y si no, pues veamos si somos capaces de identificar una vecindad en el cual una de esas evaluaciones sea la menor posible. Y ahí estaríamos hablando de la minimización local. Esa es una idea que tiene sentido, pero pues no es práctica ni viable, porque no nos alcanzaría ni siquiera toda la vida del universo para evaluar la función objetivo en todos los elementos del espacio, ¿sí? Quisiéramos nosotros entonces reducir ese conjunto de posibles soluciones de este problema de minimización. Y entonces para ello ya recurrimos a lo que nosotros llamamos condiciones de optimalidad. Entonces, aquí estamos viendo la condición necesaria de primer orden. Se llama de primer orden porque pues aquí vamos a dar una condición y esta condición está dada en términos de las primeras derivadas de la función objetivo. Y entonces básicamente lo que nos dice es que si tenemos una función continuamente diferenciable, bueno, yo lo había mencionado anteriormente, que estamos enmarcados dentro de la optimización continua, entonces un punto es un minimizador, si un punto, perdón, es minimizador local de la función, entonces ese punto va a hacer que el gradiente se anule en él. Y entonces, si ya tengo todo mi conjunto de Rn, que inicialmente es el conjunto de todas las posibles soluciones, esta condición me está dando un filtro para hacer que ese conjunto de posibles soluciones sea un poco más pequeño. ¿Por qué razón? De todos los puntos de Rn, me voy a quedar solo con aquellos que hagan que el gradiente de la función objetivo sea 0. Entonces ya quizá tenga un conjunto más pequeño. Y una vez que tenga ese conjunto más pequeño, pues aún no puedo garantizar que los puntos que están ahí son soluciones, ¿no? Son candidatos inicialmente. Pero bueno, sigue apareciendo la pregunta, ¿cómo sé para identificar exactamente cuál es la solución? Bueno, quizá hacer el conjunto un poco más pequeño nos puede ayudar, o hacer un filtro más fuerte nos puede ayudar. Entonces viene y aparece la condición necesaria de segundo orden, la cual nos dice que, sumado a la condición anterior, ¿sí?, un minimizador local de la función nos debe cumplir que la matriz hessiana, que tenemos acá, sea semidefinida positiva. Bueno, y lo que he dicho, sumado a la condición anterior, quiere decir que el gradiente también se debe anular. Entonces, ahora ya estaba con mi conjunto de posibles candidatos reducido. Ahora, de esos puntos que me anulan el gradiente, me voy a quedar con aquellos puntos en los cuales la matriz hessiana de la función objetivo existe, sea continuamente diferenciable y además sea definida positiva. Claro, es un filtro más fuerte y me va a hacer el conjunto de posibles soluciones mucho más pequeño. Y si ya es un conjunto finito, pues yo ahí ya podré analizar de pronto el comportamiento y quizá identificar ya un minimizador local. Pero si sigue siendo un conjunto infinito, pues ahí aún sigo con problemas. Entonces aquí viene y aparece la condición suficiente de segundo orden. Esta condición sí ya me da una herramienta para identificar un minimizador local. Y básicamente nos dice que si podemos encontrar un punto del espacio n-dimensional en el cual el gradiente de la función objetivo se anule, y si la matriz hessiana en ese punto es definida positiva, entonces dicho punto va a ser con toda seguridad un minimizador local de la función. Bueno, estos son tres criterios que teóricamente nos ayudan muchísimo para desarrollar los métodos para resolver los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. En particular, las últimas dos condiciones, las condiciones de segundo orden, son de mucha ayuda teórica. En la práctica, casi no. ¿Por qué razón? Porque es que
evaluar si una matriz es semidefinida positiva, o incluso más, evaluar si una matriz es definida positiva, es un problema costoso computacionalmente. Entonces uno en la práctica no querría hacer ese tipo de cosas. En la práctica, lo que los métodos hacen es identificar puntos en los cuales el gradiente de la función objetivo se anula. Y esos puntos son llamados puntos estacionarios. Y ya, con ayuda de las características del problema, es decir, si la función objetivo es convexa, es cuadrática, es lineal, bueno, con todas esas características y más información del problema, entonces uno podría ser capaz o esperaría poder determinar si el punto estacionario que identificó es un minimizador local o no lo es. Bueno, y ahora que ya estoy hablando pues de los métodos o estrategias para resolver los problemas de minimización, entonces quiero presentarles a ustedes la estructura general de estos métodos. Ellos difieren entre sí, naturalmente, pero hay ciertas estructuras en ellos que son idénticas, ¿sí? Siguen las mismas ideas. Y estos métodos para resolver el problema de minimización sin restricciones son llamados métodos de descenso y de búsqueda direccional. Vamos a ver por qué. Como el problema que estamos interesados en resolver es el problema de minimizar una función, entonces una primera idea sería generar un algoritmo que me genere una iteración, una sucesión, perdón. Pero esa sucesión, ¿qué me debe cumplir? Que el valor de la función objetivo en una iteración nueva debe ser menor que el valor de la función objetivo en la iteración actual. Y esta condición se llama condición de descenso. Claro, estamos haciendo que el valor de la función objetivo disminuya en cada iteración. Y lo que esperamos es que la sucesión que estamos generando converja hasta un punto donde digamos, listo, este es un minimizador local de la función. Es una idea que tiene bastante lógica. La siguiente pregunta sería, bueno, está chévere, está muy bonito todo eso, pero bueno, ¿y cómo construyo yo esa sucesión? Bueno, la idea también es bastante sencilla. Si yo tomo un punto inicial para construir dicha sucesión, entonces los siguientes elementos de la sucesión los podré generar sumando a cada iteración un nuevo vector de sub k. Y la condición que voy a pedir es que al evaluar la función objetivo en xk más dk, este valor sea menor que el valor que tiene la función objetivo en la iteración actual. Si esto sucede, entonces puedo definir mi nueva iteración como precisamente xk más t sub k. Más adelante vamos a llamar a esta dirección una dirección de descenso. Y básicamente, pues bueno, la definición de dirección de descenso es un poco más fuerte, es más, sí, es un poco más estricta, pero aquí podríamos entender momentáneamente una dirección de descenso como una dirección en la cual el valor de la función objetivo va a disminuir. Bueno, entonces de esta forma nosotros podríamos construir nuestras sucesiones. Geométricamente, ¿cómo podríamos nosotros ver esto? Entonces supongamos que tenemos nuestro punto inicial. A partir de este punto inicial vamos a tener una dirección o vamos a conseguir una dirección. Y si me muevo desde este punto inicial en la dirección que estoy marcando y doy un paso completo, entonces podré generar un nuevo punto, que será mi x sub 1 o mi siguiente elemento en la sucesión. Y vuelvo y repito lo mismo. A partir de ese punto busco una dirección. Ojo que en esa dirección el valor de la función objetivo debe disminuir. Y nuevamente doy el paso completo y genero mi tercer punto. Y así sucesivamente, genero los demás puntos hasta que uno espera que esta sucesión de punticos converja a lo que es la solución del problema. ¿Sí? Bueno, la idea es bastante buena. La pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo voy a hallar esa tal dirección de descenso? ¿Cómo puedo hallar esa D que me satisfaga que el valor de la función objetivo decrezca en esa dirección? Resulta que los métodos más populares para abordar este tipo de problemas difieren entre sí en la forma en cómo se calcula esta dirección de descenso. Entonces aquí pues traído un cuadro donde resumo muy rápidamente los 3 métodos más populares para resolver problemas de minimización sin restricciones. Entonces tenemos el método del gradiente en el cual la dirección es el negativo del gradiente, o es la dirección de menos el gradiente. El método de Newton donde la dirección
es un producto entre una matriz y un vector. El vector es el vector gradiente y la matriz es en realidad la inversa de la matriz hessiana de F. Bueno, esta dirección es negativa, ¿sí? Las tres direcciones son negativas. Y los métodos Quasi-Newton son métodos muy parecidos al método de Newton. Bueno, su nombre lo dice. ¿En qué difieren? En que en lugar de usar la matriz hessiana, o la inversa de la matriz hessiana, aquí en este producto se usa es una aproximación a dicha matriz. Bueno, aquí tenemos estos tres métodos, difieren en la forma en cómo llamamos la dirección, y claro, van a diferir en su comportamiento. Uno pensaría que el método del gradiente es el mejor de ellos. ¿Por qué razón? Porque resulta que la dirección del menos el gradiente es la dirección de máximo descenso, o es la dirección en la cual se va a encontrar un descenso máximo de la función objetivo. Es uno que tendería a pensar que el método del gradiente es el mejor de ellos, pero resulta que no es así. Si estamos interesados en comparar el número de iteraciones, el mejor de los tres en general es el método de Newton, ¿sí? Porque es muy rápido, tiene una tasa de convergencia cuadrática, pero este método es costoso computacionalmente. Si ya pensamos en compararlos en términos de tiempo, entonces los métodos Quasi-Newton por lo general son mejores, porque ellos son más económicos computacionalmente. Bueno, y la estructura de los métodos que he presentado aquí para resolver problemas de minimización con estas tres variantes de dirección resulta que son métodos locales. Bueno, aquí vuelvo y escribo la forma en cómo ellos son construidos. ¿Por qué son métodos locales? Porque su convergencia, entre otras cosas, está garantizada siempre y cuando el punto inicial, el x sub 0, que marcaba por allá en la gráfica, esté suficientemente cerca a la solución del problema. ¿Sí? Y digamos que eso es algo que podría ser problemático también, porque a veces podemos tener problemas en los cuales pues, no tenemos ni la más mínima idea de dónde puede estar la solución. Y entonces, si escogemos un mal punto inicial, un punto inicial bien lejos de la solución, es probable que ninguno de los tres métodos converja, ¿sí? Por muy buenas propiedades que tengan, pues ya no podríamos garantizar convergencia de esos métodos. Entonces, una respuesta a esa problemática es globalizar los métodos, ¿sí? Es decir, dotarlos de algún criterio que me permita garantizar convergencia sin importar el punto inicial desde el cual yo ejecute los algoritmos. Y bueno, hay varias estrategias, entre ellas, pues aquí voy a mencionar solamente lo que es la búsqueda lineal, porque es la estrategia que más hemos trabajado nosotros, y básicamente ella se basa en la idea, del descenso de la función. ¿Sí? Lo que teníamos inicialmente era esta primera parte, construir una sucesión de tal forma que la función objetivo fuera decreciendo. Ahora vamos a ser un poquito más exigentes. Le vamos a pedir que la función objetivo en la nueva iteración disminuya con respecto al valor de la función objetivo en la iteración actual más una cantidad, y esta cantidad debe ser negativa. Es decir, vamos a ser mucho más estrictos, mucho más exigentes sobre la dirección en la cual vamos a avanzar. Y como vamos a ser más estrictos, entonces ya no vamos a dar pasos completos, como le estaba mencionando anteriormente, sino que debemos identificar un tamaño de paso adecuado. Y una vez que yo identifico el tamaño de paso adecuado, entonces ya podría garantizar, bueno, con otras condiciones, por lo menos convergencia global del método. ¿Sí? Bueno, y aquí uno se preguntaría, bueno, y ahí ya tengo otro problema, ¿cómo calculo ese T sub K? Bueno, para mostrar en funcionamiento esto de los métodos globales, ¿sí? Quiero pues, mencionarles un problema que está muy relacionado con lo que es la optimización, y son los sistemas de ecuaciones no lineales. Vamos a ver cómo los métodos globales que acabo de mencionar aquí nos van a ayudar a resolver los sistemas de ecuaciones no lineales, que son quizá uno de los problemas con los que nos podemos encontrar casi a diario en muchas de las ramas de la matemática y de muchas otras áreas, en las ingenierías, en la química, en la física, por ejemplo. Nos podemos encontrar con un problema aparentemente sencillo, y es que dado un campo vectorial, ¿sí? Hallar un punto en el cual el valor de la función de 0. Entonces, estamos enfrentados ante el problema de resolver un sistema de ecuaciones no lineales, donde la función sea pues, continuamente diferenciable. El método por excelencia para resolver este problema es el método de Newton, que es una analogía al método que presentaba anteriormente.
vamos a encontrar una dirección resolviendo este sistema de ecuaciones que está en rojo y posteriormente calculamos la nueva iteración de esta manera. ¿Qué características tiene este método? Este es un método local, ya lo explicaba anteriormente, su convergencia está garantizada solo si el punto inicial está suficientemente cerca de la solución. Tiene buenas propiedades de convergencia, converge en general muy rápido contando el número de iteraciones, ¿no? Pero es costoso computacionalmente. ¿Por qué es costoso? Porque necesitamos calcular la matriz jacobiana y evaluarla en cada iteración, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos dos problemas, el de la localía y el de ser costoso computacionalmente. El problema de la localía se resuelve recurriendo a la optimización. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que hacemos es definir una nueva función objetivo que en este campo o en este contexto se llama función de mérito. Y dentro pues, de todas las funciones de mérito, la más usada es un medio de la norma 2, de la norma euclidiana al cuadrado, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta esta función de mérito, yo puedo definir un problema de minimización. Y observen que si yo hallo una solución de este problema de minimización en el cual la función objetivo sea 0, entonces habré encontrado indirectamente una solución de nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Y entonces, como ya tengo este problema de minimización, entonces ya estamos en el punto de poder aplicar un método global, como el que mencionaba anteriormente, para resolver este problema. Y el objetivo es que el minimizador al que lleguemos sea un minimizador de tal forma que la función objetivo sea 0. Podríamos llegar a otra clase de minimizadores donde la función objetivo sea distinto de 0, pero esos no nos interesan porque eso no nos resolvería el problema inicial. Bueno, la estructura general de los algoritmos globales tipo Newton para resolver esa clase de problemas es la siguiente. Tenemos dos pasos iniciales, que son pasos de inicialización clásicos. Hacemos la búsqueda direccional, nuevamente resolvemos este sistema de ecuaciones y encontramos esta dirección d sub k, que debe ser una dirección de descenso para la función objetivo que mencionaba anteriormente. Bueno, bajo ciertas características de la función f, se puede garantizar que esta dirección encontrada de esta forma va a ser dirección de descenso. Ahora, una vez que hacemos eso, entonces vamos a encontrar el tamaño de paso. Vamos a encontrar el mayor t sub k, que se encuentra en el intervalo 0 abierto, 1 cerrado, que me satisfaga esta condición. Y observen que en la parte izquierda de la desigualdad tenemos el valor de la función objetivo en una posible nueva iteración. En la derecha tenemos el valor de la función objetivo en la iteración actual, más una cantidad. Pero resulta que como D es una dirección de descenso, entonces nosotros podemos garantizar que esta cantidad va a ser una cantidad negativa, porque lo que tenemos aquí es justamente el producto interno entre el gradiente de la función objetivo y la dirección que tenemos acá. Y si la dirección de descenso, es de descenso, entonces ese producto interno va a ser negativo. Bueno, y una vez que encontramos este t sub k, cuya, por el hecho de ser de una dirección de descenso, podemos garantizar que lo vamos a encontrar, entonces actualizamos y obtenemos la nueva iteración. ¿Pero qué pasa con este método? Resulta que es global, pero es costoso computacionalmente, ¿sí? Ese problemita no lo hemos podido quitar. ¿Por qué es costoso? Por lo que mencionaba anteriormente, necesitamos calcular la matriz jacobiana y evaluarla en cada iteración, tanto en el paso 2 como en el paso 3, en las búsquedas direccional y lineal. ¿Qué solución le podríamos dar a esto? Bueno, la solución sería usar una aproximación a la matriz jacobiana, en lugar de utilizar esa misma matriz. Entonces, cuando pensamos en aproximaciones, ya estamos hablando de métodos quasi-Newton. Por cada aproximación que hagamos, pues tendremos un método quasi-Newton distinto. Y claro está, pues uno quisiera tener buenas aproximaciones, pero que no sean tan costosas como calcular la misma matriz jacobiana. Entonces, si seguimos esta estrategia, ya la estructura sería la siguiente. En el paso 2, la búsqueda direccional, pues aquí ya en la parte en naranja ya he hecho la sustitución, el cambio de la matriz jacobiana por B sub k. Pero aquí ya nos encontramos con un nuevo problema. Y es que si yo calculo D de esta manera, ya no podemos garantizar que esa dirección vaya a ser de descenso. Y si no podemos garantizar que esa dirección sea de descenso, pues no puedo garantizar que este T sub k que me satisfaga esta desigualdad exista. Y mucho menos, pues voy a querer usar este término, este último término. Porque en este último término está involucrada la matriz jacobiana, ¿sí? Y la idea es no usarla para que sea pues, más económico computacionalmente.
Bueno, ¿cuál es la solución? Aquí es donde ya hemos empezado nosotros a trabajar un poco en el grupo de investigación. ¿Cuál es la solución? Pues proponer nuevas estrategias de búsqueda lineal, ¿sí? Estas se llaman estrategias de búsqueda lineal sin derivadas, porque ya no se involucra información de las derivadas de la función a la cual le quiero hallar el set, ¿sí? Bien, la idea aquí era que como no sé si la dirección que voy a calcular es de descenso, entonces voy a testear o voy a chequear avanzando en la dirección de D o en la dirección del negativo de D. Alguna de las dos me debe conducir a algún descenso de la función. Y lo comparo teniendo en cuenta esta expresión que está acá. Observen que si yo hago el producto aquí, pues tengo el valor de la función objetivo menos una cantidad positiva, ¿sí? Que es lo que se requiere generalmente. Y haciendo eso, entonces, calculo mi nueva iteración. ¿Ves? Aquí ya tendríamos un método global que sería un poco más económico computacionalmente hablando, pero no lo hace tan económico como nosotros quisiéramos. Resulta que si nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones con muchas ecuaciones y muchas variables, entonces el paso 2, ¿sí?, se llevaría mucho del tiempo computacional del algoritmo. Y en general, en la práctica, en la vida real, uno se encuentra con problemas que tienen centenares, miles o incluso millones de variables. Entonces ya resolver este sistema de forma exacta, pues sería costoso computacionalmente. Y en general en los experimentos que hicimos, pues uno se da cuenta que en ese solo paso se invierte aproximadamente el 80-85% del tiempo computacional, que es mucho. Bueno, entonces aquí es donde nosotros ya entramos nuevamente y hacemos nuestra propuesta. Y es calcular la dirección quasi-Newton, pero de una forma inexacta, ¿sí? En realidad, esto que hemos hecho aquí es la unión de muchas ideas en el campo de la optimización y de los sistemas de ecuaciones no lineales. Porque, bueno, propusimos una búsqueda lineal libre de derivadas, lo unimos con métodos quasi-Newton y lo unimos con direcciones inexactas. Entonces aquí hicimos como la intersección de todo este tipo de cosas, pues, que hasta el momento no se había hecho. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar un vector D que satisfaga esta desigualdad, donde θ es un parámetro generalmente pequeño, entre 0 y 1. En particular, observen que si θ vale 0, entonces la cantidad que hay dentro de esta norma es 0, y si esto es 0, significa que me satisface esta condición que tengo acá en naranja, ¿sí? Entonces, por eso uno busca que θ tenga valores pues, realmente pequeños. Y entonces esta es la estructura general de una propuesta de algoritmo que hicimos en los últimos años para resolver problemas en general grandes, de gran tamaño y a bajo costo computacional. Bueno, esa clase de problemas pues tienen diversas aplicaciones en los campos de física nuclear, circuitos eléctricos, como le decía anteriormente, en muchas áreas, química, matemática, ingeniería, física en general. Y en nuestras investigaciones lo que nosotros hacemos es comparar el desempeño del algoritmo propuesto con otros algoritmos, ¿sí?, ampliamente reconocidos. Comparamos el tiempo de ejecución, comparamos el número de iteraciones que ellos requieren, también comparamos con el método de Newton y al finalizar, pues intentamos sacar algunas conclusiones al respecto. Bueno, y se hace sobre problemas de aplicaciones y también sobre problemas académicos o problemas que han sido diseñados especialmente para evaluar el rendimiento de esta clase de algoritmos. Bueno, por cuestiones de tiempo no voy a mostrar esos resultados, ¿sí? Simplemente les quería contar qué es lo que se hace en general cuando uno intenta investigar en esta línea, aprovechando las herramientas de la optimización. Bueno, y para finalizar, entonces, siguiendo pues, la filosofía del grupo de optimización de la Universidad del Cauca, en el cual pues, lo que pretendemos es que la mayoría de personas o de estudiantes se interesen por el estudio de la optimización, entonces quiero aprovechar estos últimos 2 minuticos para hacer una propaganda, ¿sí? Dentro del grupo de optimización hemos venido durante los últimos años siguiendo un objetivo y es la consecución o escritura de libros que, pues, que nos queden ya como herencia para las futuras generaciones. En particular,
la profesora Rosana Pérez y el profesor Tomás Humberto Díaz. Ellos escribieron el libro de minimización sin restricciones, ¿sí? Este libro es ideal para aquellas personas que quieran iniciar su recorrido en el campo de la optimización, ¿sí? Una de las ventajas es que es de los pocos libros en esta línea que están escritos en español, ¿sí? Entonces es muy bueno, es bastante didáctico y bueno, nos ayuda bastante. Se puede conseguir acá en la Universidad del Cauca. Y otro libro, este lo publicamos hace muy poco, la profesora también Rosana Pérez, el profesor Fabián Enrique Arenas, quien a propósito va a ser el expositor de la siguiente charla de los seminarios MAPI. Él nos va a hablar del problema de complementariedad, justamente el título de este libro. También lo escribimos con el profesor Héctor Jairo Martínez, bueno, quien les habla. No les adelanto mucho acerca de este problema porque si no dañaría un poco la exposición de Fabián, pero sí les puedo adelantar que es un problema bastante interesante, con muchísimas aplicaciones y en el cual la optimización pues juega un rol importantísimo para resolverlo. Bueno, y también en estos momentos se encuentra en evaluación un tercer libro en álgebra lineal numérica, ¿sí? Un libro que es escrito por la profesora Rosana, el profesor Fabián, el profesor Héctor Jairo, y bueno, esperamos que muy pronto salga a la luz. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Pienso que ha llenado como las expectativas, ¿no? Para iniciar. Veo mucho estudiante, veo personas como jóvenes, ¿no? Por las fotos veo jóvenes y pienso que esto los puede motivar. Pues no sé si hay preguntas. Vi que Juan Carlos había escrito que las podían escribir en el chat. Tú me colaboras, Juan Carlos, ahí. Si estás viendo el chat, ¿hay Lisette nos alguna? pregunta por los precios de los libros y dónde los puede conseguir. El de minimización se puede conseguir en la editorial de aquí de la Universidad del Cauca. Los precios sí no los sé. Nos pueden escribir también, ¿no? Al grupo. Sí, o nos pueden escribir al grupo, si les podemos ayudar con ello. De hecho, voy a escribir mi correo. Listo, Carlos, muchas gracias por la interesante charla y esa visión de esta parte de la optimización, ¿no? Dedicada al desarrollo de métodos. Como tú lo dijiste, su optimización es una cosa muy grande y nos has dado un panorama bastante bueno de esta parte. Entonces, muchas gracias. Por ahí Francisco está alzó la mano. ¿Puedo preguntar, profe? Claro, dale. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición. Una pregunta es un poco ingenua, pero ¿en qué tipo de problemas funcionan mejor los algoritmos que ustedes presentan? Por ejemplo, si uno tiene, no sé, el algoritmo o un problema de programación lineal, pues uno dice, bueno, simplex o lo que sea, porque funciona más rápido, pero digamos, ¿para qué tipo de problemas uno debería o uno podría utilizar la familia de algoritmos que ustedes están trabajando? Bueno, en realidad eso, digamos que hace parte como de otro estudio, tratar de clasificar esa clase de problemas. En general, nosotros desarrollamos la teoría para estos problemas y las hipótesis son básicas, que la función sea continuamente diferenciable, que su derivada sea Lipschitz continua, ¿sí? O sea, son hipótesis muy razonables, pero ya identificar exactamente la estructura de la función, eso todavía no lo hemos hecho, ¿sí? Sí testeamos sobre varias funciones, pero digamos que no con el objetivo de identificar justamente esas características que quizá tú quieras identificar. Como tú dices, pues si es un problema de programación lineal, pues ahí sí no hay nada que hacer, el simplex, no vamos a irnos más allá. Pero en general para problemas no lineales hasta el momento se ha comportado bien. Incluso para lineales están los métodos de punto interior, ¿no? Que son muy parecidos son muy parecidos a los métodos que tú mostraste, ¿cierto? Sí. Y toda esta tecnología se puede llevar también a los de punto interior. Sí, correcto. Pero incluso así uno, por lo general, casi siempre opta por el simplex, ¿no? Cuando el problema es pequeño, sí, si hay problemas grandes, el simplex no es tan buena idea dependiendo del problema. Eso es lo que tengo en la cabeza más o menos. Pero bueno, no sé de dónde saqué eso. Sí, lo que pasa es que teóricamente sí, el simplex en problemas grandes no funciona bien, pero
pero bueno, en Carlos, general... aquí Diana tiene una pregunta, Diana Jimena, que ella quiere ver el slide 45, ¿cómo se calcula el parámetro teta K? Que si puedes comentar algo al respecto. Aquí, bueno. Hay varias formas, de hecho el desarrollo teórico depende mucho de este parámetro teta sub k, porque las buenas propiedades de convergencia dependen directamente de ese parámetro. Resulta que si este parámetro, por ejemplo, está entre 0 y 1, ¿sí? No importa cómo tú lo escojas, si está entre 0 y 1, entonces podemos garantizar convergencia lineal, ¿sí? Pero si este parámetro tiende a 0, de cualquier forma, ¿sí? O sea, tú escoges una sucesión simplemente que converja a 0, entonces el algoritmo va a generar una sucesión que va a converger superlinealmente, ¿sí? Entonces, bueno, tú lo puedes escoger como 1 sobre k, 1 sobre k cuadrado, 1 sobre 100 a la k, ¿sí? Lo que pasa es que si uno lo escoge de tal manera que decrezca muy rápido, entonces esto numéricamente va a ser 0, muy rápido, y entonces esto nos va a llevar a el problema anterior, que va a ser difícil de resolver. Entonces, lo que uno quiere es que este parámetro se vaya a 0, pero pues mesuradamente, ¿sí? Como de la forma 1 sobre k o quizá 1 sobre k cuadrado. Básicamente por ahí nosotros estuvimos experimentando, pero teóricamente él puede tender a 0 de cualquier forma. Listo, gracias Carlos. No sé si... Listo, Diana dice que muchas gracias. No sé si hay más preguntas o Rosana tiene algún comentario o alguno de los